Bueno, buenas noches. Un día raro, lluvioso. Vamos a abrir hace varios años, del periodo de los decanatos de Luis Leopold, estamos hablando 2007 en adelante, se realizan en facultad lo que son las conferencias inaugurales del año académico. Y en ese ciclo, anualmente, participan diferentes docentes con temáticas vinculadas a su experticia, a su acumulado. En el día de hoy, que ahora le voy a presentar, este, la clase inaugural de Andrea Bieli, la profesora Andrea Bieli, es Dormir y soñar en la era de la psicofarmacología. La presentación que voy a hacer ahora, que yo odio estas presentaciones formales, pero es bueno, no tanto para darnos dique los docentes, sino para que aquellos que no nos conozcamos entre nosotros sepan eh, por dónde transitó, o como dice Foucault, la procedencia de nosotros, ¿no? Que es nuestro recorrido y cómo vamos acumulando y cómo nosotros nos construimos en un diálogo con ustedes. Es importante saber con quiénes hablamos para las necesidades que tengamos en nuestras formaciones, investigaciones, extensiones y demás. Bueno, Andrea es una docente grado 5, es profesora titular del Instituto de Psicología Clínica, se recibió de licenciada en Psicología en la Universidad de la República en el 96 y en el 99 hizo la licenciatura de Ciencias Antropológicas. Después obtuvo un diplomado en el Diplomado de Estudios Avanzados en Historia de la Ciencia y de la Medicina en la Universidad del País Vasco y se doctoró por esta misma universidad en el programa de Filosofía, Ciencia y Tecnología y Sociedad en 2005, entre 2005 y 2009, y 2010, perdón. Desde el año 2009 es docente de facultad, donde en la actualidad se desempeña con dedicación total en el Instituto de Clínica que recién les nombré. En el pasado fue docente de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, psicóloga, fue funcionaria, psicóloga del área en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE. Actualmente es consejera por el orden docente, integra el equipo coordinador del programa de Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares, fue directora del doctorado en Psicología y es miembro de su tribunal de admisión. Es coordinadora del programa de investigación clínica, saberes psicológicos y tecnociencia farmacológica del grupo I+D, Iniciación y Desarrollo de los Saberes Psicológicos y Psicofarmacología, actualmente financiado por CSIC. Cuenta con una serie de producciones bibliográficas que no me voy a extender. Simplemente quería plantear porque es, tiene una como formación rara, Andrea. Vieron que pasa por distintos lados, que eso nos va a permitir a nosotros capaz ubicarnos para entender desde dónde nos va a hablar y en la elección que ella hizo temática, ¿no? Porque acá hay un híbrido vinculado con historia, con antropología, con farmacología, con psicología clínica, con psicoanálisis, pero es un psicoanálisis raro también, porque aparecen todos estos elementos que abrevan en otras disciplinas, que va conformando como una mirada muy particular y universitaria, que me parece que le da como un tinte muy interesante. Flor de presentación, Flor de dice Andrea. presentación, flor de presentación. Me voy a sentar ahí porque Andrea se va a mover Sí, y entonces... sí, después de esta presentación tan formal, voy a hacer algo un poco menos formal porque somos pocos y me parece que no tiene sentido que... Cambiado. es- Ahí está, cambiemos esto porque si no queda como muy frío, somos pocos, creo que podemos hablar más directamente. Yo vean que me traje un montón de cosas escritas acá, pero no quiere decir que las vaya a leer todas, sino que voy a tratar de transmitirles algunas ideas que espero que los hagan pensar y reflexionar y después podemos compartir y hacer preguntas y respuestas y yo les puedo hacer comentarios, etcétera.
Em, para empezar, obviamente quiero darles una bienvenida a este inicio de clases de ciclo de lectivo, podríamos llamarle 2026, y a los que ingresan, que no sé cuántos ingresan acá, pero algunos ya les conozco las caras, así que no son de la generación 2026. Hay algunos, perfecto, les voy a dar la bienvenida a la licenciatura. Obviamente, ya sabemos que el inicio ha sido un poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Con algunos tropiezos, pero la idea es que podamos seguir adelante haciendo algo con esos tropiezos. Así que los invito a reflexionar hoy y, bueno, y quedarse con el entusiasmo que tienen por empezar esta carrera. Eh, y justamente para comenzar, lo que intento es presentarles una cuestión, ¿no? Ustedes lo ven ahí en el título de la charla, que es Dormir y soñar en la era psicofarmacológica. Es una cuestión que yo creo que marca nuestros días hoy, digamos nuestros días de actualidad, nuestro momento histórico y social que estamos atravesando, y que a su vez tiene la capacidad de permitirnos pensar cuáles son los cambios y, digamos, también torsiones, movimientos, ¿no? Que nuestra época, que decidí llamarla era psicofarmacológica, ¿sí? Nos imprime a nosotros que estamos en el campo de la psicología, ¿sí? A lo que podríamos llamar los saberes psicológicos en general, entendiendo por ello no solo la psicología, sino también el psicoanálisis, también la psiquiatría, ¿sí? Y por qué no a ese gran campo de la salud mental. ¿Sí? Y para comenzar, entonces voy a servirme de una escena de la vida cotidiana, en realidad de mi vida, porque esto me pasó a mí hace unos 15 días atrás, pero que creo que es una escena que le podría haber pasado a cualquiera de ustedes, para que vean realmente de qué se trata. Hace aproximadamente unos 15 días, capaz que 20 ya, yo estaba ingresando al hall de un edificio y me tropiezo con una escena, porque fue tal cual, físicamente yo entré y me tropiezo con la escena, de la que fui testigo, en la que un joven de unos 26, 27 años aproximadamente, corpulento, bastante alto, le comentaba a la portera, ¿sí? Palabras que él dijo, mientras todo esto, mientras esperábamos el ascensor, que le estaban dando medicamentos para dormir, ¿sí? Y el relato giraba en torno a este hecho. Había tomado el medicamento, se había ido a dormir a las 12 de la noche y se había despertado a las 2 de la tarde. ¿Tá? Y además, él agregaba que esto tenía consecuencias porque en un tono que podríamos decir quejoso, relataba que el resultado era que durante el día se sentía zombie y atontado. La portera, que sabe que soy psicóloga, me miró, sí, como buscando ahí una cierta complicidad, que yo dijera nada, algo, pero realmente no dije nada. Me quedé callada porque sé que en circunstancias donde uno no conoce el terreno, mejor callarse, y menos en el hall de un edificio, al cual voy a volver además. ¿Sí? Entonces no dije absolutamente nada. Ella lo miró y le dijo, ay, qué cosa, una interjección así, pero no le dijo mucho más. ¿Sí? Y nos subimos el joven y yo en el ascensor y ahí terminó la historia. Les traigo esta escena porque lo que quiero es detenerme a ver los distintos pliegues que tenemos anudados en lo que sucedió en ese acto. ¿Sí? Para empezar, la primera cosa en la que voy a detenerme y que creo que es lo que sale a la luz inmediatamente cuando escuchamos esta escena, es la popularidad y centralidad que los psicofármacos tienen hoy en nuestra sociedad. ¿Sí? Podríamos decir que el joven hablaba sin tapujos de lo que le estaba pasando, en un espacio que, si bien no era público del todo, tampoco era íntimo, es decir, en un espacio semipúblico. Y de hecho lo que sucedió es que yo escuché algo de una conversación que quizás hace un tiempo atrás habría sido considerado de la intimidad, ¿no? Esto de estar contando que tenía problemas para dormir. Y además sobre esto, no solo este hecho del problema para dormir, sino otra cuestión que también hace un tiempo atrás podría haber sido considerado vergonzoso, es el hecho de que estaba tomando psicofármacos para dormir en sí mismo.
Sin embargo, lo que muestra la escena, por decirlo de algún modo, es que tomar psicofármacos hoy es tan común que se convierte en un tema de charla mientras uno espera el ascensor. ¿Sí? Digamos así, como antes hablábamos del tiempo, o capaz que seguimos hablando del tiempo cuando estamos en una situación, ¿no? Con algún extraño y que queremos generar conversación. Bueno, ahora podemos hablar de que estamos tomando psicofármacos y de lo que nos pasa con eso. Como señalan los sociólogos británicos Nick Fox y Kate Ward, y ahí empezamos con la bibliografía hasta que vos decías, media rara todo lo que voy a traer, ¿sí? En un trabajo que es del año 2008, o sea que piensen, ya tiene 18 años este trabajo, ¿no? No es tan reciente como uno pudiera pensar, ya es un clásico, digámoslo así. En estos tiempos, o por lo menos desde el 2008 para acá, dije 18 y era 2008, perdón, buena parte de la producción y comercialización y consumo de los psicofármacos farmacéuticos, de los productos farmacéuticos en general, gira en torno a los estilos de vida. Es decir, aquello que hacemos día a día. ¿Sí? Y a lo que apuntan es justamente a distintos aspectos de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, como dormir, por ejemplo, por mencionar uno, que justo viene al caso en esta escena. ¿Sí? Y podríamos pensar que hay un conjunto de fármacos, especialmente los psicofármacos, que lo que intentan es resolver nuestros problemas cotidianos. Y por eso, y esto es lo que señalan estos dos sociólogos, y piénsenlo, a ver, levante la mano o que tire la piedra a quien no, se encuentran en nuestros baños, en nuestros dormitorios, en nuestras cocinas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de vida íntima. ¿Sí? Esta era la primera cuestión. La segunda cuestión en la que me voy a detener es en la referencia casi oblicua que realizaba el joven al sistema de salud y al prescriptor. En las palabras del joven, ¿no? Decía esto, él, me están dando medicación para dormir. ¿No? Con esta frase, él se coloca en algún punto como un agente pasivo. Me están dando medicación. ¿Sí? Y podemos suponer que ese me están dando está reconociendo el lugar de un médico. Digo que podemos suponer porque en este territorio nacional en el que vivimos, los que pueden recetar psicofármacos legalmente autorizados son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. No es menor. Médicos, odontólogos y veterinarios, podemos discutir sobre eso. Los psicólogos no. ¿Sí? Entonces, probablemente estuviera hablando de un médico prescriptor, ¿sí? Que sería un agente activo que podríamos deducir que consideró oportuno prescribir el fármaco por el propio bien del joven. ¿No? Y de hecho, para el saber biomédico y sobre todo para una disciplina bastante reciente dentro del saber biomédico, que es la medicina del sueño, que se desarrolló fundamentalmente a partir de los años 1980, ¿sí? El sueño y el descanso son esenciales para mantenerse saludables. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda por internet, van a encontrar que abundan los estudios y también la difusión en prensa en general sobre investigaciones que señalan las consecuencias nefastas de no dormir bien. El llamado déficit del sueño, ¿sí? O la privación del sueño también, van a escuchar esos dos nombres o leer esos dos nombres si hacen esa búsqueda, sería responsable de problemas del corazón, diabetes, obesidad, aumento de la presión sanguínea, todo eso a nivel del organismo, pero también a nivel de los procesos mórbidos de la esfera psíquica, de problemas como la angustia y la depresión, llegando incluso a tener consecuencias negativas también para terceros, cuando la falta de las horas de sueño provocan accidentes de tránsito fatales en los que intervienen conductores que se quedaron dormidos al volante de forma repentina. ¿Sí? William Dement, que es el llamado pionero de la medicina del sueño, que quizás a ustedes les suene de algún lado porque fue de los primeros que pudieron establecer una relación entre el movimiento rápido de los ojos con el hecho de soñar, ¿sí?
Él se vanagloria bastante de eso, porque en realidad el equipo que estaba haciendo estudios de laboratorio sobre el sueño, había un ayudante que se quedaba despierto, que era Zarinsky, se quedaba despierto durante las noches, y midiendo, ¿no?, los movimientos musculares de los sujetos que dormían en un aparato, él pensó que el aparato era que estaba roto, no que había movimientos oculares, y simplemente no le había prestado atención a ese hecho. Y Dement se vanagloria de que fue su observación la que hizo señalar y darse cuenta de que lo que sucedía era que cuando entramos en la fase de los movimientos rápidos, estamos soñando. Bueno, científico y médico, que en su momento había querido ser psiquiatra y psicoanalista, pero bueno, terminó estudiando el sueño, nos dice que la sociedad la sociedad que somos hoy es una sociedad con un sueño enfermo, en la que miles de personas en todo el mundo mueren debido a problemas del sueño no diagnosticados o no tratados a tiempos. Para Diment, las sociedades actuales en su conjunto hacen un mal manejo del sueño, y cambiar la forma en que nuestras sociedades y nuestras instituciones manejan el sueño traería muchos beneficios. Eso es lo que él dice y lo que la medicina del sueño retoma de sus aportes. Sostiene, y ahí vienen las palabras como importantes para escuchar, que somos saludables, perdón, que no somos saludables a menos que nuestro sueño sea saludable. Y que no podemos hacer de nuestro sueño un sueño saludable a menos que estemos advertidos de sus peligros y de sus promesas. ¿No? Aquí lo que está resaltando es como una doble faz del sueño, que podría por un lado mantenernos vivos, pero por otro lado también llevarnos a la muerte. Desde esta perspectiva, para decirlo parafraseando una de las frases que él tiene en un libro bien importante, el sueño ni más ni menos nos asegura la salud y la felicidad. ¿Sí? Bueno, la tercera cuestión en la cual me voy a detener es el efecto del fármaco. ¿Y qué deriva de esta escena que les hablaba hoy temprano? Como yo les dije que me mantuve callada y no hablé, ¿sí? De hecho no pregunté qué fármaco estaba tomando el joven, no dije nada, por lo cual no sé a ciencia cierta de qué fármaco se trataba. Pero creo que esa es una información de la cual realmente podemos prescindir. No es necesario saber cuál fármaco específico estaba ingiriendo para detenernos en algo que creo que el joven nos está contando, ¿sí? Que lo que él nos está diciendo de alguna manera es que sabemos, ¿sí?, que hay una distinción fundamental en lo que él estaba relatando, ¿sí?, o una paradoja fundamental en lo que él estaba relatando. Que los psicofármacos que se utilizan para facilitar el sueño introducen un problemita. Y no solo que se hubiera dormido hasta las 2 de la tarde. Hay otro problemita que introducen aquí, que es que el sueño bajo los efectos de los fármacos hipnóticos no es equivalente al sueño sin fármacos hipnóticos. Es decir, no es igual en su naturaleza, no se experimenta igual. Y agregaría, justamente dado lo que comentaba el muchacho, ¿no?, que la vigilia después de un sueño con fármacos tampoco es igual a la vigilia de un sueño sin fármacos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el sueño natural y el sueño artificial logrado por los fármacos? Sabemos algunas cuestiones, algunas que fueron señaladas por académicos e investigadores, pero también por los usuarios de somníferos. Es decir, uno se queda dormido, pero no de igual manera. Uno no experimenta las horas que duerme de igual manera y no se despierta de igual manera. En un trabajo muy importante, que algunos de los estudiantes de acá ya lo conocen, del año 2011, Emily Martin, que es una antropóloga feminista y que se ha dedicado al estudio justamente de la ciencia y también de la psiquiatría, en un trabajo que se llama Sleepless in America, es decir, sin poder dormir en Estados Unidos, porque vieron que ellos hablan de América y hablan pero no, están hablando de Estados Unidos, ¿sí?
reparaban estas diferencias apuntando a un aspecto que ha capturado la atención de la psicología y el psicoanálisis durante mucho tiempo: los sueños. Una de las consecuencias de tomar psicofármacos para dormir es que se sueña menos. ¿Sí? O que cuando se dan esos sueños, toman un cariz aterrador, pesadillas insoportables, por decirlo de algún modo. Y mientras los científicos del sueño se han dedicado a acumular datos sobre la actividad cerebral mientras dormimos y mientras soñamos, de ahí lo del el movimiento rápido de los ojos, ¿sí? El sueño en sí mismo y sus contenidos no han sido de su mayor interés. Hay excepciones, aclaro, porque vieron que estoy hablando en general de la ciencia del sueño. Hay excepciones, hay algunos científicos del sueño que han sobre todo intentado debatir con la teoría freudiana de los sueños y presentar alternativas, pero en realidad no es lo que más les ha interesado. ¿Sí? Pero en realidad, tanto la industria farmacéutica como los usuarios de somníferos saben de estas particularidades, están al tanto de las particularidades de la experiencia de soñar que nos proponen los medicamentos. De hecho, los fabricantes de Solpidem, que capaz que lo conocen, Solpidem es un medicamento del conjunto de medicamentos que se llama medicamento Z o fármaco Z, que son parecidos a las benzodiazepinas, pero en realidad se los aprecia porque supuestamente generan un sueño rápido que permite descansar y que al otro día no tiene el efecto resaca que muchas benzodiazepinas tienen. Lo digo, se supone, porque pues, hay datos que pueden indicar que esto no es tan así. Y además se supone también que generan menos dependencia que las clásicas benzodiazepinas. Bueno, los fabricantes de Solpidem reconocen algunos de estos efectos llamándolos efectos secundarios. Si ustedes hacen el ejercicio y si tienen en sus baños, comedores, cocinas, alguna caja de Solpidem, vean el prospecto y allí van a encontrar, porque de hecho esto lo dice un prospecto de uno de los medicamentos que se vende acá en Plaza, del laboratorio Gador, que las pesadillas están enumeradas junto a otros efectos secundarios considerados trastornos psiquiátricos frecuentes. ¿Sí? Los efectos secundarios generalmente se clasifican en raros, poco frecuentes, muy frecuentes. ¿Sí? Entonces, dentro de los frecuentes se encuentran las pesadillas. Sin embargo, nada se dice sobre la imposibilidad de soñar. No dice nada. Yo lo miré, les digo, es el ejercicio de buscar el prospecto y no dice absolutamente nada de eso. ¿Sí? Pero de esto sí hablan las personas que toman el medicamento. De hecho, en nuestro grupo de investigación hemos entrevistado alrededor de unas 52 personas que toman Solpidem o que tomaban Solpidem de forma habitual, y muchas de ellas relatan la imposibilidad de soñar o la imposibilidad de recordar, ¿no? Ahí tenemos un enigma, ¿no? Que si es efectivamente que no sueñan o es efectivamente que no recuerdan lo que sueñan, ¿sí? Esta omisión, la omisión que creo que aparece en el prospecto, creo yo que converge con el discurso de las biociencias sobre el sueño, en el que el soñar y los procesos oníricos no aparecen asociados al dormir y sus efectos positivos sobre la salud. Todo esto que Dimen decía, ¿no? Si nosotros cambiamos nuestra forma de relacionarnos en nuestra sociedad con el sueño, vamos a ser felices y sanos. Sin embargo, no se dice lo mismo, no se dice si cambiamos nuestra relación con nuestros sueños, en plural, vamos a ser felices y sanos. No se dice eso, no se encuentra en los estudios, no se encuentra en los comunicados de prensa sobre el sueño. ¿Sí? Si hace un rato les decía que para la medicina del sueño dormir es una función fisiológica fundamental para mantenernos sanos y felices, nada de eso se dice acerca de soñar. No se dice que sea fundamental, ni más ni mucho menos que eso. No se dice directamente. Y todo apunta a los fármacos y los consejos promovidos por la llamada higiene del sueño,
para asegurar que se duerma, no para asegurar que se sueñe. Si ustedes están familiarizados con la higiene del sueño, sabe que lo que la higiene trata de promover son hábitos saludables, justamente. Es decir, nos proporcionan una serie de consejos para que podamos descansar de una mejor manera, y en algún punto nos propone un cómo, que ahora vamos a ver qué es lo que nos propone. Y bueno, entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Habrá soñado nuestro joven durante las 14 horas que durmió? Y sí lo hizo. ¿Cómo fueron esos sueños? ¿Se los contó a alguien cuando despertó, como le contó a la portera que durmió 14 horas corridas por el efecto del fármaco? Con estas preguntas retóricas, obviamente, porque no sabemos ni qué soñó, ni si se lo contó a alguien, no lo sabemos, quiero pensar una dimensión no menor de la experiencia del dormir y del soñar, de esta nuestra era psicofarmacológica, en la que estamos frente a la experiencia de un dormir sin sueño. Y eso es lo que yo entiendo que realmente supone una torsión a los saberes psicológicos. O un desafío, podríamos llamarlo así, un desafío también a los saberes psicológicos. Cuando Freud publicó la interpretación de los sueños allá por finales de 1899, la investigación sobre el sueño y el dormir estaba en punto de ebullición. O sea, no es que ahora estamos estudiando el sueño. En realidad, el interés científico por el sueño se despertó a mediados del siglo XIX, incluso podríamos decir antes. ¿Sí? Según la historiadora Jacqueline Carrois, los sueños, en tanto fenómenos oníricos o nocturnos, se volvieron objeto de investigación en ese siglo XIX y se estaba desarrollando una incipiente ciencia del sueño que se proponía desentrañar, por un lado, los enigmas del sueño, desligándolos de las explicaciones religiosas que antes habían dado sentido al sueño y al propio acto de soñar. ¿Sí? Por lo tanto, tomando una mirada que en sí misma era heterogénea. Es decir, no era simplemente que el discurso de la biomedicina en el siglo XIX se ocupaba de la cuestión del sueño. Por el contrario, había un conjunto grande de disciplinas que estaban hablando sobre el sueño y sobre el soñar. Se hablaba desde la historia, desde la filosofía, desde la psicología, ¿sí? Desde la medicina, obviamente, y también de la fisiología, con la particularidad que aquellos que se abocaban a investigar el sueño, el dormir y el soñar, ¿sí?, eran al mismo tiempo científicos estudiosos y relatores de sus propios sueños. De hecho, lo que a veces se dice de Freud, que fue tan valiente de realizar un autoanálisis a través de la publicación de la interpretación de los sueños, donde contaba sus sueños personales, era una práctica anterior a Freud. Existen muchos investigadores, como Maurice, si les interesa para bucear por ahí, que describían sus propios sueños y los publicaban, además, sus propios sueños. ¿Sí? Entonces, en este hábito que se creó por mediados del siglo XIX, ¿no?, un hábito de la escritura de los sueños para el estudio científico, quien sueña juega el doble papel de protagonista de los sueños. Vieron que quien sueña siempre es el protagonista de los sueños. Yo hasta ahora nunca escuché a nadie que dijera, en mis sueños yo no soy el protagonista. Siempre somos los héroes de lo que soñamos, ¿sí? Y a su vez eran aquellos que se estaban observando a sí mismos, realizando un ejercicio de autoobservación cotidiana. Escribían permanentemente sus sueños. Carrois, esta historiadora que les acabo de nombrar, que es una historiadora francesa, denomina a todos estos intelectuales del siglo XIX que se embarcaron en esta empresa con una expresión bastante poética para mi gusto. Ella dice que eran sabios soñadores. Pero señala también que esta práctica de observar los sueños no se desarrolló únicamente en los ámbitos académicos, sino que florecieron círculos informales de personas, que generalmente, eso sí lo decía ella, compuesta por varones, ¿sí?, que coleccionaban, intercambiaban sueños y discutían sobre ellos, lo que los constituía, al revés de lo que acabamos de decir, de sabios soñadores en soñadores sabios.
¿sí? O sea que estamos siempre, cuando estamos tratando de entender qué es lo que soñamos, intentando formular un cierto tipo de saber. La escritura, entonces, y la publicación de sueños propios y de los sueños de allegados fue una práctica que, como vemos entonces, no constituye un evento freudiano, sino una práctica que Freud compartió con sus contemporáneos. Una práctica, eso sí, que Freud tomó para transformarla, porque Freud no solo escribió y anotó sus sueños y los de sus allegados, sino que quiso hacer de la interpretación de los sueños una terapéutica, una herramienta terapéutica. ¿Sí? Es decir, que la interpretación de los sueños se respaldaba en algunos supuestos básicos que estaban en la época, dando vueltas por ahí en el aire de los tiempos, como dicen los franceses. Uno de ellos es que los sueños podrían ser comprendidos por el saber científico, primera cosa, ¿sí? Que sigue hasta el día de hoy. La medicina del sueño también interpreta, piensa que los sueños pueden ser comprendidos en algún punto por el saber científico. Y por otro lado, que los sueños contienen una verdad a descifrar sobre nosotros mismos. Y de este modo, Freud mostraba su doble deuda con los intelectuales de la época, al sumarse a esta práctica de escritura de los sueños, y con las prácticas populares que venían de la antigüedad, ¿no? Que proponían que los sueños eran interpretables. Si alguno fue a las clases de clínica 1 cuando damos la interpretación de los sueños, yo siempre les digo, ¿ustedes conocen alguna práctica popular de interpretación de los sueños? Y generalmente todos miran y me dicen, no, ni idea, una práctica popular de interpretación de los sueños. Y yo los invito a cruzar al hábitat que tenemos enfrente, ¿sí? Donde tenemos la interpretación de los sueños según la quiniela. El 15, la niña bonita, el muerto que parla, ya me olvidé, el 48. El 48, el muerto que habla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ellas y en todas las formas de sistema de interpretación de los sueños, la manera de hablar y de contar los sueños es central. Y eso también se incluye en la propuesta freudiana. Otros historiadores, que son Lidia Marinelli y Andreas Meyer, que tienen un libro sobre cómo la interpretación de los sueños, la publicación de los sueños en sus diferentes versiones se liga con la constitución del movimiento psicoanalítico. Ellos dicen que la publicación de este libro tan importante para el psicoanálisis y sí, para todo el psicoanálisis, impulsó lo que ellos llaman una suerte de juego de sociedad. Y esto me resulta súper interesante. Juego de sociedad. Y miren lo que pasaba entre amigos y familiares, en el que los sueños se contaban y analizaban mutuamente. Es decir, agarraban la interpretación de los sueños como si fuera un manual, ¿sí? E intentaban ver si podían interpretar los sueños como Freud proponía, ¿no? Que lo que Freud proponía era que los sueños es un cumplimiento de deseo, ¿no? La idea entonces era intentar ver, bueno, cuál es el deseo que se está cumpliendo allí. Bueno, divertido. Vos lo decís peligroso, yo digo divertido, realmente, ¿no? Para un juego de salón en verano, con todos tomando, ¿no? Bueno. Y todo esto por fuera del ámbito clínico. ¿Sí? Lean el libro, a mí este libro me parece fascinante. Ellos cuentan además que el hermano de Freud, Alexander Freud, escribe un libro en broma, que es la interpretación de los sueños según Alexander Freud, donde rebate los postulados de su hermano Sigmund. Parece fantástico, esa historia es fantástica. Eso pasa entre hermanos, exactamente. A ver, traigo este juego de sociedad del que hablan estos dos historiadores porque lo que muestra son las ocasiones para hablar y compartir y debatir sobre los sueños, ¿no? Que se multiplicaron a partir de la publicación del libro de Freud. Que podríamos pensar, bueno, hoy en qué estamos con respecto a eso. De hecho, sabemos, ¿no? Por las cartas que dejó Freud con sus distintos amigos y el trabajo de sus biógrafos, que Freud contaba sus sueños a sus amigos, que le pedían que le contaran sus sueños, emprendía largos viajes, ¿no? A Italia sobre todo, con algunos de los
que le seguían en este incipiente movimiento psicoanalítico en el cual se auto-interpretaban sueños. A mí me encantaría irme a Italia sin interpretarme, pero bueno, está. ¿No? Sobre todo lo de ir a Italia, exactamente. ¿Sí? Este tráfico de sueños, ¿no? Porque en realidad era un tráfico de sueños que ocurría allí, se encontraba marcado en una propuesta de autoobservación, ¿sí? Que los sabios soñantes, de los que les hablé recién, incluían en diarios de sueños, o también mejor llamados nocturnales, ¿no? Porque tiene que ver con aquello que pasa durante la noche, ¿sí? En la que había no solo relatos de sueños, sino que también experimentaban para provocarse a sí mismos algunos sueños particulares, ¿sí? Algunas imágenes oníricas en particular. Y esta tradición es la que Freud justamente propone cambiar, aunque la toma, cuando publica la interpretación de los sueños. ¿Sí? Estamos en realidad con la interpretación de los sueños, como comenta el historiador Andreas Meyer, ante una invitación de Freud a ponernos en sus zapatos, a ponernos en el lugar que él se puso cuando trabajó sus propios sueños. Es decir, de algún modo a emprender un autoanálisis, si uno podría pensar, ¿no? A ver, en la ligazón o en la correspondencia que podemos entender que existe entre dormir y el soñar, Freud en su obra se ocupó más largamente del soñar que del acto de dormir, y menos aún de las perturbaciones sobre el acto de dormir. Si hacen una búsqueda en la obra de Freud de las veces que aparece la palabra insomnio, son mínimas. ¿Sí? Aunque la nombra sobre todo para señalar su relación a la angustia y al conflicto psíquico. Pero no es el punto central. De hecho, para Freud, una de las funciones del soñar, ¿sí?, es la de permitir que sigamos durmiendo. De ahí viene la famosa frase que pregunta de examen. El sueño es el guardián del dormir, no su perturbador. Eso dice Freud en la interpretación de los sueños. Pero además agrega, dice, el deseo de dormir, al que el yo consciente se acomoda y que junto con la censura onírica y la elaboración secundaria son su contribución al soñar, debe entonces computarse en todos los casos como motivo de la formación de los sueños. Y todo sueño logrado es el cumplimiento de él, es decir, del deseo de dormir. Entonces, ¿para qué buscamos tanto que deseo se cumpla? Si no, nada, chiste aparte. Parecería entonces que la propuesta freudiana nos aclara que soñamos porque deseamos dormir, evidentemente, ¿sí? Ahora bien, y acá viene la cuestión y todo el recorrido que he intentado hacer. ¿Qué sucede hoy? ¿No? Cuando no son los sueños, sino los fármacos los que se erigen como los guardianes del dormir. Como los que cumplen nuestro deseo de dormir. No menos que Freud, ¿sí? La ciencia del sueño actual nos propone una forma de autoobservación. Yo les decía, Freud en realidad nos propone una forma de autoobservación cuando nos dice, bueno, interpretemos, anotemos nuestros sueños, trabajemos sobre ellos. Pero la ciencia del sueño de hoy también. Y nos invita a estar pendientes, así dormimos de un tirón unas 8 horas por noche, nos propone que cuidemos las actividades que realizamos unas horas antes de irnos a la cama, que no cenemos copiosamente, que eliminemos el uso de pantallas de celulares y computadoras, que evitemos el ejercicio, que regulemos la temperatura de nuestros dormitorios, que mantengamos una rutina estable de la hora en la que vamos a dormir y la hora en la que nos levantamos, entre otras recomendaciones. Nombré solo algunas, hay más. Ah, ¿querés que vaya cerrando? El reloj, voy a eso. Voy a eso. Me leíste el trabajo, voy a eso. Interpretar los sueños. Voy a eso, señor decano, ya voy. Acá viene, ¿sí? Y de la mano de nuestros dispositivos electrónicos, ¿vio, decano? Los celulares, ¿sí? Una serie de aplicaciones fácilmente accesibles nos proporcionan nuevas formas de monitorear nuestro sueño. Yo hice el ejercicio hace unos años atrás con un conjunto de estudiantes de proponernos cambiar algo de nuestra forma de dormir.
y lo que hice fue instalarme una aplicación en el celular que ya la borré, aclaro, porque me enloqueció, básicamente me enloqueció. Y les digo, esto tampoco es nuevo, capaz que es más nuevo para nosotros, pero en realidad ya desde el año 2015 los sociólogos Williams, Coveney y Meadows estaban hablando de estas cosas, y ellos sostenían que con la llegada de estas nuevas herramientas y tecnologías móviles inteligentes para mapear nuestro propio sueño, la relación de lo que sabemos sobre nuestra forma de dormir y de cómo mejorarla cambió. Inspiradas en estas tecnologías que en realidad provienen de los laboratorios del sueño, esto que que hacían, ¿no? De tratar de ver cuáles eran los movimientos de los músculos y cuáles eran las ondas cerebrales y la actividad cerebral mientras uno dormía, inspirados en ellos, lo que nos permiten hoy estas tecnologías es de alguna forma traer a nuestra casa los laboratorios del sueño. ¿Sí? Pero siempre en el nombre de una buena salud. Cualquiera de nosotros, capaz que algunos tienen, acá el decano ya vi que tiene, si utiliza estas aplicaciones al momento de despertar, lo que se va a poder fijar son unas gráficas que la app va a elaborar con los datos que tomó durante la noche para mostrarnos cuántas horas de sueño profundo o sueño ligero tuvimos o cuántas veces nos despertamos en la noche. Y además, por lo menos la que yo me instalé, a mí me felicitaba. Sí, sí, algunas felicitan. Ya veo que algunos tienen experiencia y lo felicitaron también. Me felicitaba. Me decía, dormiste tantas horas, lo lograste. Pero también me mentía, porque yo sabía que me había despertado para ir al baño y me decía que había dormido de corrido. Pero bueno, esto es un detalle. ¿Sí? Pero en realidad de lo que se trata es de que están midiendo nuestra performance como durmientes exitosos. ¿No? Lo que nos están invitando es a ser durmientes exitosos y eficaces además, que sea un sueño profundo que nos permita descansar y rendir al otro día. Y por consiguiente, lo que esto hace es dejarnos sobre nuestra espalda toda la responsabilidad de actuar correctamente en base a los datos que las apps nos proporcionan, para lograr, obviamente, dormirnos mejor. ¿Sí? Algunas de las apps incluso van un poquito más allá. Hay algunas que ofrecen no solo la posibilidad de monitorear el sueño, sino que ofrecen también terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Nos dicen estos investigadores que les mencioné recién que el propósito de estas aplicaciones, por lo tanto, aunque sin duda siguen estando marcados en el ámbito de la salud, porque son aplicaciones que giran en torno a la cuestión de la salud, van más allá del tratamiento de los problemas del sueño para hacer un seguimiento de los patrones del sueño en nuestra vida cotidiana, con el fin de comprender el impacto que esto podría tener sobre cómo nos sentimos o cómo funcionamos, sino que lo que intentan es realmente mejorar nuestra calidad de vida por fuera de una consulta, ¿no? Digo, evitándonos esta cuestión de tener que ir a una consulta. Por lo tanto, el enigma del sueño ya no se encuentra en lo que soñamos, sino en la forma secreta en que nuestros cuerpos y nuestro cerebro actúan mientras dormimos. Y lo que está en juego en esto es si logramos develar esta forma y convertirnos o no en durmientes exitosos. Pero además, y lo que viene como un plus junto a esto, es que nos transformamos a partir de la introducción de estas tecnologías en sujetos más biológicos que antes. Podríamos decir de otra manera, en sujetos biológicamente centrados. Y aquí aprovecho para volver a nuestro joven que lo dejamos olvidado allá en el hall del ascensor, ¿sí? del edificio. ¿Sí? Volviendo a nuestro joven, su insomnio. El insomnio había sucumbido hasta por demás en este imperativo del fármaco hipnótico, mostrándole de una forma inapelable cuán biológicos es. O sea, se tomó la pastilla y, como se dice popularmente, quedó planchado por 14 horas. ¿Sí? Y cuán biológica puede ser la experiencia del sueño mediada por una pastilla. Incluso podríamos pensar en la rotunda eficacia de la promesa vinculada por el medicamento
de asegurar justamente que se duerma y de ser el guardián del soñar. ¿Sí? Pero el tema es que esto tiene su contracara, ¿no? Y de hecho el joven lo dijo en ese breve diálogo, ¿sí? Porque más que en un durmiente exitoso el medicamento, lo había convertido en un durmiente excesivo, en un durmiente por exceso, por demás, ¿sí? Tanto por la cantidad de horas que había dormido, ¿sí? Como por la somnolencia que había experimentado durante el día siguiente. Yo me pregunto y les tiendo la pregunta a ustedes, ¿no? Si esta es la forma en que se curan los problemas para dormir, controlándolo, monitoreándolos, controlando con nuestros cuerpos, nuestros hábitos y suprimiendo la experiencia de los sueños. Llegados a este punto, que ya estamos por llegar al final de la charla, ¿sí? Voy a revelar algo que creo fundamental para comprender la experiencia del dormir y del soñar en esta era psicofarmacológica de la cual les estoy hablando. Y es que el efecto buscado y deseado, el cumplimiento de ese deseo de sueño, ¿no? De poder ir a dormir, a través del medicamento, que borra y suprime la expresividad. Porque en realidad los sueños, digo, tienen un lado expresivo. Y piensen ustedes, todas las veces que han soñado, que ese lado expresivo es tan fuerte que incluso nos deja marcas para todo el día. ¿No? Cuando a veces tenemos sueños tan fuertes, quedamos pensando, oh no, acá el decano me mira como decir, ay, nunca, a usted nunca le pasó. Pero nos deja toda la vida, o sea, te deja el otro día y seguís pensando, e incluso nos deja emociones que a veces son agradables y otras veces son desagradables. ¿No? Entonces, pensemos que estamos suprimiendo esa cara expresiva de los sueños. ¿Sí? Por lo tanto, nos puede convertir en zombies durante el día, ¿sí? Pero lo interesante de esto, y acá es donde voy a lo que quería demostrar, es que esto no es solo con el sueño, sino que los psicofármacos tienen efectos como los siguientes. Los antidepresivos aplanan las emociones y el deseo sexual. Los antipsicóticos dejan indiferentes. Los ansiolíticos, como dicen muchos de los consumidores de ansiolíticos, bajan las revoluciones. Y en un sistema de salud que está farmacéuticamente centrado, es decir, que lo que realmente no puede faltar es el fármaco, por lo menos yo he tenido la experiencia de que a veces me cuesta conseguir hora para el médico, pero si a uno le falta el fármaco, puede llamar a que se lo repitan inclusive sin ir al médico. ¿No? O sea, está centrado efectivamente en que uno consiga el fármaco. ¿Sí? Al girar en torno a asegurar el acceso permanente en la medicación, lo que está haciendo también es que el propio campo de la salud mental se encuentre desbordado por las intervenciones psicofarmacológicas. La historiografía de la psicofarmacología señala como un descubrimiento extraordinario, revolucionario, lo llegan a llamar incluso, a la clorpromacina, que quizás algunos la han sentido nombrar y otros no. La clorpromacina fue el primer psicofármaco moderno, ¿sí? Que es el prototipo de los medicamentos que se agrupan a veces bajo el nombre de antipsicóticos y que el efecto principal fue definido por Laborit, el primer médico que sugirió que podía ser útil aplicar esa sustancia en el campo de la clínica psiquiátrica, como una lobotomía química. No se ríen, es lo que él dice, no estoy exagerando, él la llamaba así. Bueno, pero lo decía lobotomía química. ¿Por qué? Por la capacidad de convertir a los pacientes agitados en personas calmas e indiferentes. La sedación con conciencia producida por esta sustancia resultaría fundamental para la consolidación de la idea de que los nuevos fármacos permitían el tratamiento ambulatorio.
de los pacientes que hasta el momento permanecían largos periodos en los hospitales psiquiátricos. Esto significa, en última instancia, que los efectos pronunciados de aletargamiento que produce la droga eran vistos en realidad de forma positiva. Es decir, era el efecto, cuando vieron que los medicamentos se distinguen entre efectos secundarios, como les hablaba hoy, y efectos deseados, en realidad era el efecto deseado. ¿Sí? Por una clínica, un tipo de clínica que valoraba el control y la calma tanto como para aventurarse a afirmar que el fármaco también posibilitaba el establecimiento del vínculo psicoterapéutico. Y ahí nos dio de lleno totalmente. Nos encontramos entonces en esta era psicofarmacológica en la que estamos viviendo, que nos propone como ideal una cierta serenidad, que a veces aparece bajo la formulación de la sedación, otras bajo la forma de tranquilidad, otras bajo la forma de adormecimiento y otras, ¿sí?, digamos, también como el aplastamiento emocional. El asunto, el tema, y como le sucedía al joven de la escena inicial, es que eso se nos propone sin advertirnos de todas las características de esta calma, de qué tipo de calma se trata, ni de todo lo que perdemos, incluida la expresividad de los sueños, cuando estamos empleando este tipo de fármacos. ¿Qué papel entonces, me pregunto yo, para la psicología en este panorama? ¿No? Cuando nuestros sueños, nuestros desvelos, nuestro desasosiego, nuestras angustias, nuestra intranquilidad se cambian por noches sin sueños, horas de sosiego asegurado, indiferencia emocional. Creo, digo, que el riesgo, ¿no?, o el papel que nos está quedando es que si la psicología se acopla a pie juntillas a esta propuesta, a este escenario, no va a ser más que suplementaria. Estoy un poco pesimista. No va a ser más que suplementaria. Eso que además podría llegar a recordarnos que en algún momento o en algún tiempo ya pasado podíamos hablar de nuestros sueños, podíamos hablar de nuestras angustias, podíamos hablar de nuestro desasosiego y también sentirlo. En fin, para ir terminando, que simplemente lo que quería proponerles hoy era la excusa de hablar del sueño y del dormir para que podamos proponernos conmover algunos ideales que hoy circulan en torno a la salud mental. Aquí. Qué bueno. Se me ocurre que capaz vamos a hacerles unas reflexiones. Tenemos que pasar el micrófono porque escuchan. A ver si capaz me pueden... el contexto con el que quizás pueda empezar es la diferenciación en cómo se maneja la psiquiatría en Uruguay en relación a cómo se maneja la psiquiatría en el resto del continente, ¿no? Yo he tenido la fortuna o la desgracia de vivir en 5 países diferentes. Estuve en Perú, Argentina, Colombia y Venezuela. Y es bastante distintivo cómo se manejan acá. Acá hay un ejército de psiquiatras en la puerta de entrada, que son los únicos que tienen la autoridad para atender, para hacer el diagnóstico, y son ellos los que luego te derivan a un grupo muy pequeño de psicólogos, ¿no? Eso obviamente crea un cuello de botella en el sentido de que primero no alcanza el presupuesto. En todos los demás países son un grupo de psicólogos los que te atienden a lo largo de varias sesiones en las que te diagnostican y luego solamente te derivan al psiquiatra. El psiquiatra te ve 5 minutos, 10 minutos, te da la receta en relación al diagnóstico que te haya dado el psicólogo. Y está, o sea, se ahorra mucho dinero, el sistema es mucho más eficiente, en 15, 20 días te dan una cita y todo funciona relativamente bien, bien entre comillas, porque igual
al menos desde mi subjetividad, es un poquito barbárico. Allá hacen esta cura del sueño, por ejemplo, en donde te agarran y te dejan dormido a punta de antipsicóticos. Una semana o 10 días, no sé por qué, como que entiendo como que de dónde viene eso, pero no entiendo por qué lo siguen haciendo todavía hoy. Pero bueno, así se manejan allá, no sé si eso es algo que hagan acá. eh, pero no entiendo cómo se maneja el poder o la hegemonía o por qué se siguen manteniendo estas prácticas, porque siguen intentando meter el antipsicótico, por ejemplo, para dormir, porque te lo recetan para dormir. A mí me han querido dar antipsicóticos para dormir. Como que a mí, ajá, pero y he tenido que ponerme a discutir con los psiquiatras porque obviamente yo soy un pendejo, no sé nada y ellos son la eminencia y todavía no entiendo porque, o sea, me puedes dar Summit, por ejemplo, para dormir, ¿no? El que estabas nombrando ahorita. Las benzodiazepinas también están relativamente buenas para dormir, como tú dices, ya pues, está bien, no se descansa, se duerme, pero hay como alternativas, pero a ellos como que les gusta, o no sé, no entiendo de dónde viene la fascinación con meterle antipsicóticos por la garganta a la gente. Siento que es muy antiético, muy corta la lista de efectos secundarios que nombraste, muy corta, o sea, los antipsicóticos son terribles. A ver, no sé. Gracias. Bueno, lo mío es cortito y quería hacer la diferencia en cuanto al psiquiatra y al psicólogo en lo que respecta a lo personal. Me parece que el psiquiatra lo que hace es apagar el síntoma, ¿no? A través de hipnóticos, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, como decías tú, Andrea. Y me parece que el psicólogo debe atacar el origen. Entonces, porque no medica, ¿verdad? Pero qué interesante sería que pudieran trabajar en equipo, ¿no? Porque apagar el síntoma, que era más o menos a lo que Gabriel se refería, parece una cosa muy sencilla, pero no lo es, porque después también está lo otro, de que el paciente se prende a una adicción que es muy difícil de poder desprenderse, ¿verdad? Bueno, algunos comentarios sobre lo que ellos dijeron y después seguimos. A ver, hay razones históricas, evidentemente, de cómo la psiquiatría en cierto momento encontró en el desarrollo de los psicofármacos modernos un arsenal terapéutico que le permitió, desde algún sentido, ubicarse como una rama más legítima dentro de la medicina, porque le permitía tener terapéuticas que al menos hacían que los pacientes, supuestamente, desde cierta perspectiva histórica, pudieran convertirse en pacientes ambulatorios, ¿no? Entonces, esas razones históricas, que para algunos se llamó la era de la revolución psicofarmacológica, que fue a mediados de los años 50, desde los años 50 hasta los años 60, donde se produjeron la mayoría de los medicamentos que conocemos hoy como los prototipos de los psicofármacos, fue vista con buenos ojos. El tema es que justamente lo que yo les traía es que pensemos cuál era el efecto que ellos estaban en ese momento considerando positivo, ¿sí? Y que llamaban efecto terapéutico, porque esto que lo que tú decías, no curan, en realidad hay un cierto saber que circula por allí de que hay algunos psicofármacos que pretenderían atacar las causas bioquímicas, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Y eso es muy controvertido, pero sí existen esas teorías. O sea que en realidad, por más que uno pueda pensar si son solamente para el tratamiento sintomatológico, hay un conjunto de saberes y de discursos biomédicos que están diciendo además, bueno, no, además también podemos controlar las causas, ¿no? Hay debates dentro de la propia psiquiatría sobre eso. El tema también es que no solo los psiquiatras o cómo está configurado, lo que tú estás contando, creo yo, es cómo está configurado el sistema de salud, donde generalmente hay un equipo de recepción que decide.
Ah, no has tomado. Bueno, donde supuestamente los que reciben son un equipo interdisciplinario, ¿sí? Hay que ver cómo se conforman cada uno de los servicios. Mónica mira para arriba. Hay que ver cómo se conforman cada uno de los prestadores de salud. ¿Tá? Pero ese no es la principal fuente de prescripción de psicofármacos. Es decir, el segundo nivel de atención en salud no es la principal fuente. La principal fuente es el primer nivel de atención de salud. Y esto se sabe por los estudios de hábitos de prescripción, que la mayoría de los que prescriben medicamentos psicofarmacológicos para dormir o para la ansiedad son médicos generales, ¿no? Y no necesariamente los psiquiatras. Los psiquiatras además son pocos. Si ustedes piensan en el número de psiquiatras que hay, no hay tantos psiquiatras en nuestro país. ¿Sí? No sé si hay... Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la charla, muy interesante. A mí me dejó bastantes preguntas y me hizo como recordar ciertas cosas que he estado viviendo últimamente, específicamente con los sueños. Está interesante esto que traes de la higiene del sueño, ¿no? Cómo a veces se nos programa o se nos indica que deberíamos tener cierta conducta hacia cómo reducir ciertos riesgos para poder ser el mejor y el más potencial, mejor despierto una vez que arranca a las 8 de la mañana. Y eso, bueno, a eso lleva, ¿no? Pero estaría interesante también pensar si podríamos formar una higiene de lo onírico, de cómo poder realmente ensoñar y llevarlo a conciencia, ¿no? Algo que a mí mi propia práctica personal, subjetiva, he intentado hacer muchas veces es ver cómo poder elicitar el sueño y hacerlo consciente, ¿no? O sea, por lo que he entendido y por lo que he estudiado en cronobiología, el sueño en realidad técnicamente por el REM soñamos siempre, todos los días. La diferencia está en, bueno, cómo lo traemos a conciencia y cómo pasa. En lo personal no he podido dar con el qué o por qué. He intentado cambiar mi rutina, he intentado hacer un montón de acciones previas o posteriores, como quedarme en la cama o dormir a tal hora o comer tal cosa o hacer un poco de análisis y reflexión sobre qué pasó el día anterior o los días anteriores, pero no hay una cierta correlación que pueda tener. Pero me quedo con una frase que vos dijiste, que no la recuerdo muy bien, pero esto de que uno sueña para el dormir, ¿no? Y cuántas veces yo al revés intenté dormirme para volver a soñar y volver a volver a retomar esa historia que muchas veces no se repite. Sí, sí. Esto que decís, cuántas veces intenté dormirme para volver a soñar, en Estados Unidos, ya por el año 2007, había un reclame de un medicamento en televisión, porque en Estados Unidos hay reclames directos al público de psicofármacos, que para venderse a sí mismo decía que no generaba el efecto de olvidarse de los sueños, sino que no había ningún problema y el eslogan que tenía es te puedes reencontrar con tus sueños. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy esto? Que lo que está sucediendo es que el acento hoy está puesto en que el deseo que se cumple es el deseo de dormir. Y lo que vos estás trayendo en realidad tiene que ver con el deseo de descifrar el enigma de los sueños y de poder volver a reencontrarte con algunos enigmas, ¿sí? No quiere decir que hoy no hayan prácticas de compartir los sueños, de interpretar los sueños. También, les digo, mientras la ciencia del sueño privilegia ciertos aspectos, hay todo un conjunto de prácticas alternativas en donde se está hablando de talleres de sueño de distintas. Hay muchísimos por internet que uno puede llegar a mirar, e incluso de movimientos más vinculados con las artes y con las humanidades que tratan de recuperar el valor que tiene el sueño. Y para agregarte lo último, creo que también es especial, particularmente importante esto que vos decís de lo que generan en el posterior, ¿no? Tanto a nivel capaz conductual, pero también de la emoción, de lo que uno se queda sintiendo, a veces por días, por meses, por años, con una misma situación, que se repite en esa situación específica y única, ¿no? No se vuelve a entablar, y está bueno esto que vos decís de hacer como un cierto recuento de lo que sí sucedió y dejarlo como capaz firmado en cierta forma para que quede más fijo y no se olvide. O que se tenga que olvidar, porque a veces también hay que olvidar los sueños. La cuestión es qué hacemos hoy con esa parte de nuestra vida, que se puede llamar vida onírica, en el momento actual.
Buenas. Me dio un poco de curiosidad de qué manera a nivel psicoanalítico, desde el psicoanálisis, como este fenómeno puede interrumpir ese proceso que los sueños puede producir. O sea, y desde qué lugar, o sea, es algo que se ve ahora, o sea, supongo que vos también tuviste la intención de analizar eso como pregunta. Lo que me estás preguntando, si se ve ahora que la gente no sueña, ¿es eso lo que me estás preguntando? O sea, ¿qué consecuencias puede traer en la salud mental de las personas la interrupción de ese proceso que de alguna forma ayuda a que nuestro inconsciente se haga un proceso digamos, ¿no? Para que nuestra psique sea saludable. Digo, ¿de qué manera eso puede afectar? No sé si se entiende mucho. Sí, Más o menos. yo te lo voy a responder en mis términos. Creo que lo que se pierde es una oportunidad. Ahí no voy a hablar de salud mental. Creo que lo que se pierde es una oportunidad de cambio y de hacer un giro con esa otra parte de nuestra vida. Y también otra cosa que me parece que es como un tema bastante controversial porque sí está muy normalizado y también surgió capaz que es como muy básica esta pregunta, pero ¿cuál sería como el equilibrio entre una persona que sí realmente, por ejemplo, tiene insomnio, que ha probado varias formas, pero bueno, termina, eh, le terminan ¿va? Recetando un hipnótico y bueno, de qué manera puede, o sea, de qué forma sería el poder hacer un tratamiento sin que afecte de esa manera tan... O sea, ¿desde qué lados se podría estudiar eso para que no termine generando todo lo que genera? Digo, ¿cuál es el equilibrio? A ver, entiendo que tiene como muchos ejes. Capaz que no se habló explícitamente, pero el hecho este de la funcionalidad en la vida diaria, ¿no? Sí que tiene que ver con todo un sistema, ¿no? Como por ese lado, pero también, o sea, como que genera controversia porque cuál vendría a ser la solución, me parece a mí, entre un consumo sano de eso, en determinados casos que sí de repente no haya otra manera, no sé, quizás que el sistema ayude a las derivaciones psicológicas, porque seguramente tiene otras causas, pero ahí es como que se facilita desde ahí. Por eso, me generó como duda. Sí, eso es justamente a pensar, porque el problema del fármaco es que el fármaco, cualquier fármaco, tiene esta doble faz, ¿no? De que por un lado va a tener un efecto supuestamente terapéutico, pero también tiene otros efectos que son nocivos. ¿Sí? Entonces, lo que vos estás preguntando, ¿cuál es el equilibrio? Bueno, el equilibrio a veces va a estar, porque hay gente que en realidad va a tomar el fármaco y va a poder soñar, y otra gente no va a poder soñar. Pero cuando se pasa es tan fino el momento donde se pasa de uno a otro, que en realidad hasta el día de hoy no hay una solución unívoca al problema del insomnio, por ejemplo, por nombrarte una de las cosas. ¿Sí? Eh, el tema es que no solo no hay una única solución, sino que hay controversias en cómo encontrarla. Si hablas con algún médico de medicina del sueño, algunos de ellos te van a decir que no recomiendan en ningún caso el uso de psicofármacos. Los hay. Pero también tenés una práctica que está establecida y que es además popular, porque si uno maneja las cifras, es realmente grande las cifras que hay, aunque son bien difíciles de encontrar para nuestro país, pero sabemos que hay un consumo importante de medicamentos hipnóticos. Sin embargo, la práctica que está establecida es otra. Entonces, es por ahí, digo, por cómo lo encontramos, me parece que es multidimensional, porque tiene que ver con tratamientos específicos, pero también tiene que ver con políticas de salud.
¿Estamos? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, No, que me dejaste pensando en algo que estoy enganchado ahora, que es el giro afectivo o el giro subjetivo, ¿no? Vieron que giros se le denomina a esos momentos de ruptura de paradigma e instalación. En el caso del giro afectivo, la instalación, llamémoslo en términos generales, en las ciencias humanas, y las ciencias sociales, de nuevas modalidades de pensar y de operar. Y me quedé pensando en todo esto porque está asociado con el tema de fármaco, cómo a partir de que nosotros nos empezamos a constituir en emprendedores de nosotros mismos, esto tiene que ver de los 70, 80 en adelante, cuando hay un desanclaje de la producción mundial y hay una globalización y se producen partes en distintas partes del mundo de un objeto mismo, ¿no? El fenómeno de la globalización, que ahora estamos viviendo algo sumamente extraño, que no sabemos, ¿no? El otro día un economista decía, en los 80, el 2% del PBI mundial estaba en China y el 27%, 28% estaba en Estados Unidos. Y en la actualidad, China tiene el 22% y Estados Unidos bajó enormemente. Entonces dice, se va girando hacia Oriente, algo que no estamos acostumbrados de hace 70 años, hacia una forma de mirar, de pensar, de actuar, de obrar y de producir que no responde a nosotros occidentales respecto a las cosas que podemos criticar o estar de acuerdo de Occidente, pero vamos hacia una modalidad que no sabemos qué va a pasar. No lo sabemos, ni decir en esta incertidumbre del mundo actual, guerras y demás. Entonces, el giro afectivo en realidad tiene que ver con una serie de modalidades donde estamos nosotros en la psicología, pero están, en cierta forma, a producir las historias mínimas, las historias íntimas, ¿no? Las historias cotidianas, las microhistorias, no los grandes relatos históricos en la historia. Pero eso pasa en las letras y pasa también en la psicología, donde en realidad los fármacos pasan a ser un elemento que trata de resolver, dicen algunos autores como Ehrenberg, de resolver tu responsabilidad, porque tú puedes más, ¿no? La New Age, vos podés rendir mucho más y vos sos actor de vos mismo y sos el que hace el diferencial y el que tiene no solo los libros de autoayuda, sino que aparece el tema del sueño como el elemento repositorio de un buen despertar o un buen estar despierto para estar ejerciendo lo que sea en el estudio, en el trabajo, la mejor performance, ¿no? Me quedé pensando en ese giro afectivo y cómo penetra en ese mundo recontra íntimo que es los sueños. O sea, ¿no? Y yo te decía lo de mi reloj, que me mide cuánto estoy durmiendo, cómo estoy durmiendo, me tira la gráfica y a mí me preocupa. sí. A ver, esto es parte de la cultura contemporánea. Entonces, el imperativo, ¿no?, de ser el empresario de sí mismo, también es válido para todo lo que tiene que ver con nuestra vida interior, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y ese imperativo, en realidad, lo que está tratando o por lo menos lo que hace circular, es la idea de que todo es controlable y todo es manipulable. Y el sueño, por ejemplo, es justamente de las cosas más difíciles de manipular, porque es cierto que un hipnótico te puede hacer dormir, pero vieron que muchas veces nosotros queremos dormir y no podemos dormir, no es parte de nuestra voluntad. Lo que nos permite el fármaco es tener esa ilusión de que lo estamos manipulando, es decir, que lo podemos invocar cuando queremos, que lo podemos alargar todas las horas que queremos, y todavía para nuestro bien y despertarnos fabulosos. Pero de vuelta, insisto, esa es una de las caras, porque la otra cara siempre está presente. En las entrevistas que nosotros hacemos, por supuesto, hay gente que dice, yo estoy feliz con el medicamento, que nadie me lo saque, ¿sí? Pero después tenemos una serie de relatos de efectos que interfieren en la vida cotidiana de las personas
que uno pensaría, bueno, ¿y dónde está la famosa balanza de riesgos-beneficios? ¿Sí? ¿Se le habla a las personas que le puede pasar esto cuando toma un fármaco? Digo, los niveles son tan, tan complejos que creo que al menos está bueno que, digamos, no es solo un giro afectivo, sino que no es solo teórico, a lo que voy es, no es solo el giro teórico del giro afectivo, sino que esto tiene consecuencias éticas directas y concretas sobre la vida de la gente. Vamos arriba. Bueno, gracias a ustedes por haber aguantado hasta ahora.